va a tocar esta parte de acá, la formación del líquido, llamado humor acuoso. ¿Quién lo forma? ¿Lo forma? ¿Quién lo forma? El cuerpo ciliar sigue el hipádico hasta acá, y después un músculo, unos ligamentos y un epitelio ciliar. ¿Quién lo forma? El epitelio ciliar. Esto, ¿qué circulación sigue? También deben conocerlo. Se forma en la cámara posterior, viene por el índice de la cámara anterior. ¿Y lo abrazó quién? El cantante chileno. Aquí está un poco más adelante. Entonces, todo ese sistema de esa dinámica de la formación también está dentro de la pregunta 1. Ahí está. Esto viene en el examen en una pregunta. Todo lo que es antes de la fototranscripción, que la presión del ojo, quién forma este líquido, el llamado humor acuoso, la función muscular, qué se ve en el fondo de ojo, que también ustedes lo han visto seguramente en la práctica. Cada estructura, ¿cuál es la estructura más sensible a la luz? Dentro de la mácula, la fóvea, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué células están? ¿Conos o bastones? Básicamente conos, ¿no es cierto? Y luego viene refracción. En lo que es refracción, ¿cuánto es el poder óptico total del ojo? 60 maracas, 60 dioptrías. Potencial dióptico total del ojo, poder. ¿Cuáles son las estructuras que tienen mayor índice de refracción? ¿Sí? Y acá está por si acaso el número, ¿no? Cristalino 140 con 1. La refracción que significa que tu rayo llega en un medio de diferente densidad y se desvía. ¿Dónde se desvía? A la corteza, ¿cierto? ¿A qué parte? A la mácula densa. ¿Okay? A la mácula lúdica. Entonces, esto, ¿para qué sirve este reflejo? Para proteger la retina del exceso de ¿para qué llega la luz a la retina? O sea, ¿para qué se da ese fenómeno? Para proteger a la retina de un excesivo rayo luminoso, ¿de acuerdo? Sistema simpático, el cristalino se aplana, se abre la apertura de la pupila, fibras radiales. Sistema parasimpático, las fibras radiales se cierran para proteger el ojo de mayor intensidad luminosa, ¿de acuerdo? Ya saben que esto lo hace el hemoglobina mesencéfalo y todo eso de ahí. Ahora importa la parte del ojo. ¿Para qué sirve ese sistema? Para regular la cantidad de luz que entra a la retina. Una vez que la luz en este camino también, acomodación del cristalino. Cuando este proceso de acomodación, visión lejana, visión cercana, visión lejana, músculo relajado, visión cercana contraído, cuando esto se pierde, ¿qué patología se asocia? Presbicia, muy bien, esto es también en la clase. Y luego vemos esto de acá, ¿no? Presbicia, básicamente cuando cae el poder de acomodación del cristalino, se da la presbicia. Cuando se forma la imagen doble, se debe al deterioro de qué estructura? En el astigmatismo. ¿Quién falla? La córnea. Y esta córnea que está así, en punta y no redondeada, se llama quirato. ¿Quirato qué? Quirato cónico. También está en la clase. Entonces, tenemos que el astigmatismo forma 2 puntos de refracción, no uno como debería ser, forma 2 y da una de sus modos. Toda miopía o hipermetropía generalmente va con astigmatismo. Tiene ambas patologías. Bien raro tener a alguien solo con miopía. Esto es la hipermetropía. El punto se forma no acá, se forma detrás de la retina, punto luminoso. Y en la miopía se forma delante. Si se dan cuenta, los lentes acá son biconvexos y acá son bicóncavos. ¿Ok?
Listo, muy bien. Hasta aquí todo lo que hemos hablado es una pregunta, ¿no? De lo que es visión. En la segunda pregunta, ¿qué es lo que se prioriza? Lo que son las células que básicamente van a determinar la sensibilidad luminosa. ¿Cuáles son? Conos y bastones. Entonces, pigmentos, rodopsina, codopsinas, pigmentos del color, pigmentos del blanco y negro, el espectro visual que está acá, también está colocado en el lighton. Y esto de acá, la fisiología de los fotorreceptores, segmento interno, segmento externo. ¿Dónde se da a cabo la fototransducción? ¿En qué parte del texto? ¿En qué segmento? En el externo, muy bien. Aquí arriba están los pigmentos visuales, las rodopsinas y acá las codopsinas que van a ser liberadas para que se dé el fenómeno luminoso. Muy bien. Miren la diferencia que hay de los axones, de bastones y de conos, la diferencia en la complejidad y mitocondrias del segmento interno, donde se da la fototransducción, que es en el segmento externo. A ver, eso es un concepto también muy importante, la convergencia de células. ¿Quién forma el nervio óptico? ¿Qué células? Ganglionales, muy bien. Y miren, cada cono que tiene una sensibilidad mucho mayor que los bastones, hay un cono con una célula ganglionar. Uno. En cambio, con los bastones generalmente hay hasta 4 o 5 por cada célula. Quiere decir, la sensibilidad luminosa es mayor con este que con este de acá. ¿De acuerdo? También es más específico el campo visual. Esto va a venir. Diferencia de conos y bastones. Donde hay más conos, donde hay más bastones. ¿Cuál es la evolución visual de cada uno de ellos? La convergencia de células ganglionares que acabamos de comentar, la cantidad de fotopigmentos, la rapidez de respuesta, la distribución. ¿Okay? Esa es la pregunta número 2 de visión. Todo lo que tiene que ver con la fototransducción. Y de esa parte, lo que más importa es la fase luminosa. Ahí tenemos cuántas proteínas. A ver. Dale. ¿Dónde arranca la fase luminosa? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Que tenemos más o menos. ¿Dónde empieza? ¿Qué hace el fotón? ¿El fotón qué hace? El fotón de luz. A ver, si sigan la secuencia, 1 minuto y se entiende. La luz, el fotón de luz, esto, convierte esto en esto. Esa conversión ataca a una proteína que se llama y la convierte en, ¿está bien? Luz, 11 cis, a todo trans, convierte en esta de acá. Se suma ¿a quién? A la subunidad alfa de la transducida. Estas dos, ¿dónde van a bloquear? Esta. ¿Y esta qué hace? ¿Qué forma si yo la bloqueo? Forma GMP cíclico. Y como no lo forma, la célula C hiper. F significa potencial de acción, pero como yo lo bloqueo, la célula se polariza. Esa cascada viene en el examen tal cual. Las proteínas y toda la evolución que tiene el estímulo luminoso cuando llega. ¿De acuerdo? Y aquí está resumida toda esta parte de acá. Es meta-rodopsina 2, 11 cis retinal, acá retinal, la transducina, la subunidad alfa, el bloqueo de la glucodesterasa y la no formación de GMP, que origina un bloqueo de todos los canales y obviamente una hiperpolarización. ¿De acuerdo? ¿A qué área del cerebro llega la sensibilidad visual? ¿Por qué cuerpo geniculado se mueve? ¿Medial o lateral? ¿Cuántas zonas tiene? Tiene 2. Hasta ahí pueden saber. La zona parvocelular y la zona magnocelular. Las áreas
Primaria y secundaria 18 y 19. Y eso es lo que viene todo. Son dos preguntas bien determinadas. Ya saben, el ojo en el mesencéfalo va por qué colículos, superiores o inferiores. Superiores. Por un miedo lo dijiste que casi te desmayas. O sea, los superiores va al cuerpo geniculado lateral, llega a la corteza cerebral y finalmente se detecta en el área 17. Punto, se acabó. En audición es lo mismo. Viene una pregunta de todo lo que sucede antes de que el estímulo llegue al caracol, cadena de huesecillos, músculos, y el estímulo cómo se transforma cuando llega a la zona del conducto auditivo externo. ¿En qué área se detecta la audición? Eso ya lo sabe y puede venir tranquilamente. Área visual. ¿Primaria o secundaria? Primaria. No. Primaria. Y área visual secundaria. Lóbulo. Auditivo, pues. Lóbulo. Occipital. Occipital fue la visión china, temporal, ¿de acuerdo? Repasando también lo que saben, porque puede llegar como pregunta, pues, sobre todo las zonas de Brodmann. Puede venir aquí. Miren, ese es el conducto auditivo externo. Nos pasamos directamente a esta cadena de huesecillos, que luego que se mueve el tímpano, es activada, y acá hay una estructura compleja que estudiar. ¿Recuerdan? Hay músculos y también hay ligamentos. Entonces, ¿dónde llega el estímulo luminoso? ¿A qué ventana llega la ventana? ¿Esta qué rampa es? Vestibular, muy bien. ¿Aquí qué hay? ¿Endolinfa o perilinfa? Perilinfa. ¿Acá? Endolinfa. ¿Y acá? Perilinfa. Rampa vestibular, rampa coclear y rampa timpánica. Muy bien, se acabó, suficiente. Entonces, como llega el estímulo a la rampa vestibular, ahí tienen, ¿qué se ve en la imagen? ¿Qué se ve normalmente? ¿Puentecillos? ¿Qué dijiste? Oye, es corta. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso de acá? El humo. ¿Cómo se llama esta pars de arriba? Pars. Ahí tienen ustedes cómo interactúan los huesecillos y cómo generan este movimiento de entrada y salida del estribo a la zona donde esa onda va a llegar. Vamos a ver esa onda qué es lo que va a hacer en el oído interno, ¿de acuerdo? Eso viene en el examen. Esta diapositiva de acá, los músculos y la función de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Quién mantiene en su lugar el mango del martillo y el músculo tensor del tímpano? Y número 2, ¿quién hace un movimiento como de válvula aquí? ¿El músculo? Ahí está la membrana basilar, está todo aquello que hemos visto, porque vamos a ver en la clase. Hasta ahí es una pregunta. Y la segunda pregunta viene después de que el estímulo entraba acá. Recuerden que la zona donde entró el estímulo, miren, cuando entra la onda sonora, ¿qué mueve? Mueve esto de acá, ¿cierto? Cuando mueve esto de acá, también mueve esta membrana. ¿Cómo se llama? Membrana de... Al mover esta membrana origina un movimiento lateral y un movimiento de arriba hacia abajo de la membrana tectoria sobre la membrana basilar. Hay dos tipos de elementos, el elemento llamado células ciliadas internas y externas. Dato del Guyton, tienen que averiguar cuál es la función de cada una de ellas. Está en el Guyton bien explicado. ¿Para qué me sirve esta? ¿Para qué me sirve la de acá? Luego de que son estimulados los estereocilios, ¿de acuerdo? El estímulo se recibe y va al núcleo auditivo. A ver, esa parte es la más importante quizás de entender cómo se da la sonotransducción. Ahí tienen las células internas, las células internas y externas, tienen el aparato o el órgano de Corti, tienen el modiolo, que lo pregunta mucho la doctora. Sí, lo pregunta bastante. Y tiene, cuando se estimulan los microvellosidades, finalmente se genera la liberación de lo que son
neurotransmisores excitatorios. ¿A dónde va la sensibilidad auditiva primero? A ver. Primero va al bulbo, la parte alta del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Luego va a los folículos el auditivo. Y luego va al cuerpo reticulado. Y luego va al área 41 y 42 principal o 21 y 23 secundaria. Fácil, eso no lo saben, ya por lo menos lo han reconocido en este momento. Ahí van ustedes a darse cuenta de que toda la rampa vestibular, la rampa coclear, perdón, toda la rampa del caracol tiene tres tipos de zonas. Zona de tonos agudos de 20.000 Hz está acá, y de tono grave, el de 200 Hz está en la punta llamada, ¿cómo se llama la punta del caracol? Muy bien. Ahí están las áreas de asociación. Y de acá no vamos a preguntar nada. Así que, a ver, hasta aquí van 4 preguntas. ¿Alguna duda en esto, por favor? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna cosa que no se haya entendido? Ahí tienen 4 preguntas. Son preguntas densas, ¿ah? Traen cada contenido es para marcar lo correcto. Y deben saber el humor acuoso, la presión del ojo, la cabeza vascular, en la segunda parte, órganos, bastones, ubicación, función de cada uno de ellos, movimientos que tienen, todo está acá. ¿Qué rescatar? Un 20% del cálculo, sobre todo en la parte de audición, en el órgano de corte, y también en la parte de visión, en lo que es la fisiología de los fotorreceptores. Ahí hay 4, ahí viene el examen. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Entonces, de esta parte de acá, tienen 3 preguntas. Una pregunta solita, así, desnuda como una lágrima, de adenohipófisis, todo. Las células, las hormonas que las estimulan, los ejes, la constitución, todo. Una de neurohipófisis, que es la más sencilla, y una de los ejes, que vamos a comentar también ahora, ¿de acuerdo? Ya está, 3 preguntas. Repito, solo fisiología, nada de anatomía ni de esa consideración. Entonces, en este romance, el órgano que hermana el sistema nervioso con el endocrino es el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo, si intentamos la respuesta que estaba. ¿Qué pasa con toda la sensibilidad que tenemos nosotros en el cuerpo, interna y externa? ¿A dónde llega? ¿Dónde llega? Toda la sensibilidad, ¿dónde llega? Toda. ¿A dónde? Y luego de aquí pasa a la corteza cerebral. ¿Cómo se llama lo de acá? El tálamo, clase del encéfalo. Sin embargo, todo va así, ¿no es cierto? La segunda neurona, la tercera neurona. Sin embargo, el tálamo va y articula su respuesta con el hipotálamo. ¿El hipotálamo con quién? ¿Con la? ¿Con quién? Este es el órgano integrador del sistema nervioso con el endocrino. Efectivamente, habla con el hipotálamo. Punto. De algo comentamos de él, pero en el examen va a venir básicamente lo que es las hipófisis. El hipotálamo ya no, ya vino en el examen del sistema nervioso. Acá hay hormonas que secreta el hipotálamo. ¿Alguna hormona que dé el hipotálamo que ya actúe en el plasma? Si ustedes recuerden. ¿El hipotálamo secreta alguna hormona que ya actúe en el plasma? ¿Las supresiones? ¿Y cuál más? Y la oxitocina. Vamos a ver ahora eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es este sistema porto-hipofisiario? Está básicamente en la adenohipófisis, y son 2, un primario y un secundario. El primario está pegado a los núcleos del hipotálamo y el secundario está colocado entre las células adenomatosas de la adenohipófisis. ¿De acuerdo? ¿Esto se da en qué hipófisis? ¿Anterior o posterior? Tú.
esa retroalimentación negativa, ¿se da en la anterior o en la posterior? En la anterior. Básicamente en la anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es el eje más importante? Tenemos tres ejes de retroalimentación. Un eje largo, de acá, acá, un eje corto, de aquí, aquí, y un eje ultra corto. ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el más importante de los ejes ahí? El eje largo. Cuando baja una hormona periférica, en este caso T3, activa lo que es el TRH primero para que luego baje la secuencia TSH y vaya a la glándula tiroides a producir más T3, ¿de acuerdo? Es el más, no es el único, pero es el más importante, el eje largo, ¿de acuerdo? Hormona hipotálamo. Ahí tienen ustedes las hormonas, bueno, aquí están las diferencias, ¿no? Sistema hipofisario primario, sistema secundario, axones en la hipófisis posterior. ¿Son cuántos axones más o menos? ¿Cuántos axones? ¿Más o menos cuántos son? Son algo de 10.000 axones que están aquí viniendo del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Qué hormona te produce el supraóptico? Chino habla, ¿cómo es? El paraventricular, no. Ahí tienen los nombres de los precursores hipotalámicos, ¿de acuerdo? El nombre de la hormona y qué es lo que hacen. Esto es hipófisis anterior. Ese cuadro debe estar aprendido al revés, al derecho del costado, porque aquí está el factor liberador, la célula donde actúa, la hormona que produce y la actividad final de cada uno. ¿De acuerdo? Sobre todo la parte anterior más que la posterior. Ahora, ¿cómo se llama eso? Ahí está. Eso es básicamente todo lo que tenemos en la hipófisis anterior. Hormona de crecimiento. ¿Quién la antagoniza? La actina. ¿Quién antagoniza? Eso viene de eso. Y luego tenemos los ejes más grandes. El eje de la hormona liberadora de gonadotrofinas, el TRH y el CRH. Ahí está, miren. El hipotálamo ya produce hormonas que actúan directamente en el plasma. Produce dos, lo dijo el compañero. La hipófisis también produce hormonas que actúan directamente, la hormona del crecimiento y la prolactina. Luego de estas cuatro hormonas ya todo viene por acá. Tiene que ir el factor liberador hipotalámico a la hipófisis, producir una hormona que actúe en una glándula periférica y finalmente libere hormonas para el efecto hormonal necesario. Entonces tenemos a la hipófisis, todo eso que estamos hablando desde esta parte. ¿Qué cuarta parte es a la hipófisis? Ahí tiene uno de los ejes. ¿Cómo se llama la retroalimentación? Ahí está. El eje largo, corto y ultracorto, es hormona de crecimiento. ¿Y qué factores lo pueden estimular? Luego tenemos uno de los ejes más importantes a tratar ya la próxima unidad, el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Como ven ustedes, el eje es lo mismo y la alteración de ellos trae también consecuencias en todo lo que es el sistema metabólico. El nombre de las células que producen cada hormona son somatotropistas, tirotrópicas, gonadotrópicas, etc. Y también tenemos la neurohipófisis. Tenemos dos tipos de células. Recuerden que la oxitocina es muy parecida a la hormona antidiurética, muy parecida. Solo se diferencian en dos aminoácidos. ¿Qué hace la oxitocina? Ya no da tiempo seguramente de ver eso, pero ¿qué hace la oxitocina? ¿Qué regula el calcio, dices? ¿Qué hace la oxitocina? Nos quedamos con eso que es básico de alimentar, pero hay más funciones. ¿Qué hace la hormona antidiurética? ¿Dónde actúa esta hormona? La hormona antidiurética. Antidiurética, que limita la orina. Dime, ¿en qué túbulo? ¿Túbulos?
acá la amiga, ¿dónde actúa en el riñón la hormona tiroides? No vamos a hacerla, pero puede venir esta pregunta. Actúa en el túbulo colector y ahorra agua. ¿Dónde más actúa la hormona antidiurética? ¿Qué otro potencial tiene? A ver. ¿Qué más actúa? Ahí sí, efectivamente. ¿Qué más hace la hormona antidiurética? Es vasoconstrictor. Muy bien. ¿Y algo más que hace? ¿Dónde actúa? Actúa en la hipófisis liberando ACTH. Lo estamos repasando, ¿eh? Luego digan que esto es la hormona antidiurética. ¿Cuándo liberamos hormona antidiurética? Quiere decir, cuando yo retengo más agua en el cuerpo. Solo son dos casos nada más. A ver, cuando baja la, ahorro agua, que no se pierda porque tengo la presión muy, o tengo muy alta la osmolaridad. Dos condiciones, tres efectos de la antidiurética. Es la hormona que tiene mucho más cancha para hacer. Lamentablemente, repito, no está en el sílabus y seguramente la vamos a tocar en los pesos parrenales, pero de manera muy tangencial. La primera función de la antidiurética era actúa en los túbulos colectores a través de unas proteínas llamadas acuaporinas 2 y 4 y permite captar las moléculas de agua. Actúa en vasos sanguíneos, los vasocontrae y actúa en hipófisis liberando ACTH. ¿De acuerdo? Muy bien, acá están los cuerpos y los núcleos subcaóticos para articular que ya hemos comentado. Tenemos también lo de la hipófisis que está por lo de la, acá está, donde actúa la oxitocina. También actúa en el varón. ¿Cómo hace en el varón? En la eyaculación, muy bien, el conducto deferente. La hormona antidiurética, y ya saben dónde actúa, que no es solo esto, también tiene otras actividades. Preguntas, por favor, eso viene, ahí hay 3 preguntas y respuestas. ¿Alguna duda, por favor? conducto deferente era lo otro. Deferente. A ver, y lo que es hormona tiroidea y hormona paratiroidea, tienen 2 preguntas de tiroides y una de paratiroides. Como es una fisiología, la primera pregunta de tiroides va a ser todo lo que es síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Es en los 2 semanas chino. ¿Qué hormona está más abundante en plasma? T4 o T3. T4. 4 y T3 es la vida de T4. ¿Qué porcentaje de T3? Sí, convertida en T4. ¿Todo esto en la clase? ¿Qué porcentaje? 80% de T3. ¿Qué T4 no importa? ¿La T4 total o la T4 libre y por ti? ¿Cuál importa? T4 libre. La T4 tiene 2 formas. ¿Se acuerdan que hay una proteína que liga la tiroxina? ¿Cómo se llama? TBG, ¿se acuerdan? Aquí tenemos 2 formas. La T4 ligada no me sirve de nada, solo de reserva. Y la que se convierte, entonces, ¿cómo se llama T4? Libre. De manera que si yo averiguo esto, estoy averiguando directamente el nivel de T3. ¿De acuerdo? ¿Cuál dura más en el plasma? T4 o T3. T4. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el T4? Una semana. ¿Y la T3? Entonces eso les tengo un claro. No, eso ya está. Miren los precursores de qué hormona tienen ustedes para saber si hay alguna discusión tiroidea. Solo una. Si está la TSH muy alta,
más o menos ubicada. Perfecto. Estos conceptos de acá, esto de acá es lo que viene sobre todo de esto de acá. Si decimos que es la TSH, la hormona de quiebre, deben saber el nivel. No te pido más en números, pero ese debe ser, ¿de acuerdo? Funciones de la TSH es parte de la pregunta 1 de tiroides. Entonces, cuando hablamos de secreción normal tiroidea, hablamos de la más abundante y luego veremos el cuadro propio de la secreción. Y la segunda pregunta es funciones de hormona tiroidea, que hacen el tejido muscular, el tejido graso, el tejido cardiovascular, el sistema metabólico. Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. Esto también va, esto que estamos viendo acá, que hace la TSH, todas las hormonas. Y a propósito de secreción, pues eso lo vamos mejor ver. Recuerden, tenemos aquí ¿cuánto es el requerimiento normal de yodo? Tiene secreción normal tiroidea. Ahora la que está con un punto rojo rabioso, ¿cuánto tiene de yodo normalmente al día? Eso también en la clase. En promedio 200, que depende de la edad y del estado del paciente. Si está gestando o lactando, este puede ser mayor, ¿cierto? Una vez que entre el yodo, se forma la hormona tiroidea. Yodo y TSH. Si no tengo uno de los dos, no hay hormona tiroidea. Entonces, funciones de la TSH, el yodo, lo acaba de dar su compañero, tiene más o menos este requerimiento diario, ¿de acuerdo? Y ahí está donde se absorbe en el tubo digestivo. Acá se absorbe, acá. ¿Qué aparato lo elimina más? ¿Digestivo o urinario? ¿Dónde se almacena casi todo el yodo? En la tiroides. Y hay una reserva, ¿dónde? En la T4. Aquí hay bastante T4 que va soltando yodo de manera progresiva, ¿de acuerdo? Miren, hay 20 veces más T4 que T3, ahí está colocado en el sistema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, viendo esto, ¿qué pasa cuando las hormonas tiroideas se metabolizan? Van al hígado, pierden el yodo se recapta y nuevamente pasa a la circulación. Entonces, que al llegar a hipotiroidismo, le toma por cuando menos 2 años. Es bien lento este proceso. Pregunta que viene ahorita en el práctico del aula D. En el hipotiroideo, ¿está aumentada o disminuida la captación de yodo? Aumentada. Está disminuida. En el hipertiroideo se encuentra muy incrementada, ¿de acuerdo? A ver, ahí está la proteína que estábamos comentando, TBG, liga todas las dos hormonas que han salido. Hay más T4 que T3, la T4 dura más tiempo, la T4 se convierte en 2 tipos de T3. ¿Cuáles son estas de acá? Ahora si hablemos de las enzimas. Se convierte en 2 tipos de T3. La T4 se convierte en 2 tipos de T3. T3 normal, que ¿cómo se llama T3? Aquí 50% y acá 30%, cosa que viene más adelante. 80% de mi T3 viene de la T4. Así que si yo digo T4 libre, esto hay que averiguo directamente de acá. ¿Okay? Esto está en el enunciado, pero vamos a verlo en un gráfico, por favor, para que se entienda. Cuando llegue el yodo a mi célula, tengo que procesarlo para que recién entre a la tiroglobulina. Si no, no va a entrar y no se forman las hormonas necesarias. Ese es el cuadro que tienen que aprender al pie de la letra. Esta es una pregunta. El yodo que ustedes tienen en su requerimiento diario, ¿cómo se llama esto de acá? ¿Cuál es su nombre? Transportador. De sodio. Transportador. Sin portador. Su llegada estimula la formación de tiro que luego se va a liberar y llega para acá. Se libera para acá la tiroglobulina.
El yodo de la célula folicular va a pasar al coloide, que es esto de acá, ¿a través de quién? De un antiportador llamado PT. Hasta ahí, ¿estamos bien? Entró por un portador, entró por un antiportador, entra uno y sale el otro. Luego la tiroperoxidasa, este yodo que es inorgánico, que es extraño al cuerpo, lo oxida. Y cuando lo oxida, recién se puede meter en la molécula de qué? En la tiroglobulina. Una vez que el yodo entra, origina derivados monoyodados, diyodados y tetrayodados. Luego, ¿qué pasa? Ya se formó con el yodo las hormonas y los derivados del poder biológico, la mono y yodo. Luego, ¿qué pasa? Luego, ¿qué pasa? Ya está formado todo, flaco, no te pases. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? A ver. ¿Qué pasa después? Vamos. Esta molécula vuelve a entrar a la célula folicular. ¿Y acá quién la ataca? Los lisos. Rompen esta molécula, ¿sí? La rompen y se libera T3 y T4. Aquí empezamos con las enzimas. ¿Qué enzima convierte T4 en T3? La 5-deshidrogenasa. Pregunta 2. Estos dos que no sirven de nada tienen un yodo, que lo quiero guardar. Salen de esa molécula y ¿quién les quita el yodo? Y lo vuelve a colocar en circulación. La 5-deshidrogenasa. Muy bien. No sé. Pasa. A ver. Entonces, a nivel periférico, la 5-deshidrogenasa 2 convierte T4 en T3. Y a nivel de tiroides y de hígado, dos sitios, la 5-deshidrogenasa 1 me quita los yodos que se van a perder y nuevamente me los coloca en circulación. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta completa para lo anterior. ¿Ok? Todo eso está ahí descrito. Esta parte de abajo es muy importante. T4 convertida en T3 y en T3. Bien, la 5-deshidrogenasa 1 actúa en lo que es hígado y tiroides. La 5-deshidrogenasa 2 en lo que es pituitaria y cerebro. Y la reversa, que se forma básicamente en la paciente cristalina. ¿De acuerdo? A ver, cuando se metabolizan las hormonas tiroideas, van perdiendo yodos y se van recaptando por el tracto digestivo. ¿Qué más? A ver, esto de acá. La segunda pregunta es, ¿qué hace la hormona tiroidea en tus tejidos? ¿Qué hace en el sistema nervioso central? ¿Qué hace en el sistema metabólico? En el sistema cardiovascular. En esos tres. El paciente, pregunta del práctico, que tenga hipertiroidismo, ¿tiene hipo o hiperretención? ¿Por qué el paciente es ligado? Porque el hipertiroidismo. La hormona T3 activa o bloquea la lipólisis. Inactivo. La lipólisis es activa. Acá está, todo esto es la grasa. La T3 aumenta o baja la hemoglobina. Aumenta la hemoglobina, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ahí están las reacciones del sistema nervioso central, efectos termogénicos e incrementa la temperatura. La hormona tiroidea, ¿sube o baja la glucosa? La hormona tiroidea. Si el organismo tiene más energía, Aumenta. Sube la glucosa, baja el colesterol y sobre todo se incrementa algo que hay por ahí, incrementa
evita el ataque de las catecolaminas al tejido graso y lo destruye, ¿de acuerdo? Ahí tienen los circuitos metabólicos. Recuerden que básicamente incrementa receptores para LDL en el hígado, que es el colesterol llamado aterogénico, ¿de acuerdo? Y en el corazón, ¿qué receptor está incrementado? Uno. Un receptor que está incrementado en el corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. ¿Pero cuál de ellos? ¿Pero cuál? Aumenta el número y aumenta la respuesta de qué receptor, el beta 1. ¿De acuerdo? Y eso trae en consecuencia todo esto de acá. Secundariamente activa también este intercambiador. Como hay más calcio en la célula miocárdica, hay una mayor contracción y eso incrementa la presión arterial. ¿De acuerdo? Y por acá dejamos de contar. Ya saben lo que pasa con los ejes. ¿Qué pasa en paratiroides? ¿Qué tienen que saber? Las 3 hormonas que actúan ahí y su fisiología. No te pido más. ¿Qué hace la paratormona? ¿Qué hace la calcitonina? ¿Y qué hace la vitamina D? Las 3. Ya pura. Pura y dura. No te voy a preguntar hacer más nada de eso. ¿Cuál es el calcio que me importa más a mí? El calcio iónico. Recuerden que el 100% de calcio, tu calcio total en el cuerpo. ¿A dónde tenemos más calcio de este lugar? Ahí tenemos 98%. 2% tenemos circulando. Y de este 2%, la mitad de ese 2% es el calcio iónico que me interesa. ¿Ok? Cuando actúa la paratormona, porque hay un sensor en las paratiroides para que se libere paratormona cuando baja el calcio, ¿qué libera del hueso? Libera fosfato cálcico. Libera los dos. Bueno, vamos a ver eso con detalle. Entonces, punto fundamental, el nivel de calcio. Viene de todos modos en el examen, sobre todo como milimoles por litro, porque estas unidades ya están que quedan cada vez más en desuso. Calcio total, calcio iónico, que es básicamente la mitad de esto, ¿de acuerdo? Valores de calcio, valores de paratormona y valores de calcitonina. Esos 3 valores van a venir. Y todo está acá por si acaso. Aquí se resume la pregunta de lo que es paratiroides. Aquí se resume todo. ¿Qué hace la paratormona? ¿Dónde actúa? ¿Dónde actúa y qué es lo que hace? ¿Quién la bloquea? Igual, ¿dónde actúa y qué es lo que hace? Y la otra hormona y vitamina intermedia, ¿cómo se llama la vitamina? ¿Quién la favorece y quién la bloquea? Nada más, esa es la pregunta de paratiroides. Entonces, vamos a eliminar esto. Cuando la cantidad de calcio baja, se activa la paratormona por las células principales, recuerden, actúa directamente en hueso y riñón, y el riñón cuando actúa forma vitamina D que permite que el calcio se absorba. Ahí están las hormonas calciotrópicas, las que estamos conversando. La pregunta viene de estas hormonas. Ahí tienen ustedes qué hace la vitamina D en el intestino. ¿Cuántas formas tenemos de que el calcio pase al intestino? 2. Una vía paracelular, o sea, entre ambas células, y una vía transcelular. Y la más importante, aquí está una proteína que se llama calinina D. ¿Qué hace la paratormona? Solo aumenta el último paso para formar vitamina D. Solo este de acá, no actúa arriba por si acaso. Aquí hay una enzima muy importante que vamos a ver más adelante. ¿Qué hace en el hueso? 2 tipos de tareas, una respuesta rápida que se da en minutos y una lenta que se da en días o semanas. Esta depende de que se le para la mano y se detienen los osteocitos y osteoblastos, que no rompen más hueso. Fase 1. Y la fase 2, si persiste la pérdida de calcio, se activan los osteoblastos para que destruyan el hueso. ¿De acuerdo? ¿Y qué liberan de ahí? Liberan fosfato cálcico. ¿De dónde? De las lagunitas que se mueven estaban por los osteocitos, de ahí.
se saca todo eso. Yo quiero calcio o fosfato. ¿Quiero los dos o nada más quiero uno? No vamos. ¿Qué quieren? ¿Calcio o fosfato? Los ¿Importan dos. los dos o solo uno? Los dos. ¿O no? Calcio, fosfato. Yo he absorbido del hueso fosfato cálcico, ambos casi igual cantidad. ¿Dónde se limpia esto? En el riñón. El riñón retiene calcio y elimina fosfato, ¿de acuerdo? Miren acá, aquí hay una enzima importante donde actúa también la calcitonina. La paratormona incrementa la actividad de esta enzima de acá, PTH. Y la calcitonina, todo lo contrario, disminuye la cantidad de esta, ¿de acuerdo? Esta enzima que es la 1-hidroxilasa, para que se convierta en 1,25-hidroxicalciferol. Aquí actúan las dos hormonas. Entonces, teniendo esto en consideración, vemos que básicamente la acción directa de la paratormona se da, como vimos, en el hueso y en el riñón, la indirecta en el tubo digestivo. La calcitonina, ¿quién la produce? Calcitonina. ¿De dónde? ¿De la paratiroides? ¿No de la tiroides? No. ¿Pero quién? ¿Qué órgano produce la calcitonina? La tiroides. La tiroides. Células parafoliculares de la tiroides y básicamente actúan en hipocalcemia, ¿de acuerdo? Cuando este paciente recupera la calcemia, actúan para evitar que se siga destruyendo el hueso. ¿Ok? ¿Y qué hace? Lo contrario a la paratormona. Bloquea esa enzima que hemos comentado para la vitamina D. Aumenta la eliminación de calcio, ¿de acuerdo? Y detiene la actividad osteoclástica, básicamente. Ahí tienen los valores de calcitonina, muy bajos como ven, 14 a 19 picogramos por litro. Igual los valores de la paratormona. ¿Cuántos son? 15, 65. ¿Cuánto dura en plasma la paratormona? ¿Lo han leído? Está acá. ¿Dónde está? ¿Cuánto dura en el plasma la paratormona? Más o menos 20 minutos. 20 minutos. Casi nada, ¿de acuerdo? Resumen de la clase está acá. Hay un cuadro final, este de acá, donde podemos ver todo aquello que hemos comentado, pero como digo, función de paratormona, calcitonina y vitamina D. Y cómo se van a interrelacionar para la producción de un exceso de calcio. Chicos, ¿preguntas? Ese es el examen. El día de hoy tomé un ranking que sacado 18 o 16. Está bien, me parece correcto. Este es un examen abordable completamente. 30% de hipófisis y de tiroides viene de su gaito. El resto es de acá. Pero busquen por favor en el gaito lo que había comentado de audición, tiroides e hipófisis. Eso viene de gaito. ¿De acuerdo? Recuerden básicamente las partes complementarias de esta clase. Y yo no creo que sea un examen complicado. Este no lo es, el otro sí. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Terminamos?